Hoy 20 de marzo de 2023 tenemos un tema extremadamente interesante bajo el título Las aguas amargas, los pastores y los evangelistas. Vamos a tratar el tema de las finanzas y el trato de los ministros de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. El ministerio, el evangelio para todos, tu iglesia, congregación en el internet, www.evangelioparatodos.com presenta. No vamos a hablar de los abusadores, ni los vividores, ni los que negocian con la fe, sino de personas serias y responsables dentro del mundo cristiano. Está conmigo el pastor Vicente Bonilla. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, pastor Víctor, y gracias por invitarme. Dígame el nombre de su ministerio y dónde está ubicado. Nosotros somos el Ministerio Cristocéntrico Nuevo Pacto Nueva Vida. Estamos ubicados en la calle 4, número 30, en la República Dominicana, Santo Domingo. Allí estamos certificados con nuestro RNC, estamos, ¿cómo se dice? Estamos autorizados por la ley de la República Dominicana. Estamos incorporados, es la palabra correcta, amén. Bien, ahora el tema que vamos a tratar tiene que ver con el buen trato y el trato malo que se le dan a los evangelistas y pastores invitados de una nación a otra, y que hay una manera incorrecta, mala de proceder que está sucediendo, y es por eso que queremos hablar de este tema claro como el agua. Ahora, hermano, hábleme cómo opera usted en República Dominicana con los ministros y las invitaciones que usted le hace para predicar a sus ministros, y dígame el por qué los invita. En primer lugar, creo que yo como ministro debo saber que el reino, aunque yo sea un pastor, un apóstol, yo no debo manejar el reino solo. Cristo buscó colaboradores. Y considero que cada ministro que llega a mi congregación, a una campaña, a un evento, es parte de un colaborador que se invita para hacer crecer el reino. Ahora, yo tomo en cuenta, primeramente, la distancia donde viene ese ministro. No puedo evaluar la vida del ministro de la posición que yo tengo, sino de la posición que él tiene. Él es el invitado, y procuro yo, dentro de mi conducta ministerial y trato ministerial con las personas invitadas a nuestra congregación. Por lo menos, si yo tengo una persona de una ciudad lejana, pues yo calculo lo que gasta ese ministro, lo que consume ese ministro, y tengo que darle alojamiento si es muy tarde para irse o regresar. O le doy alojamiento o le ayudo con que él pueda llegar cómodo a su casa. O sea, sabiendo que es un enviado de Dios y que es un hombre que vino para bendecir mi congregación. Ahora, usted, las cosas que han sucedido, no las que van a suceder, sino las cosas que ya usted ha hecho. Ese ministro viene de una distancia, usted le suple los gastos de transporte y demás, aparte de los gastos adicionales, le ha dado ofrenda para su sustento. Totalmente, porque es un hombre que está dedicado a la obra de Dios, y yo debo honrarlo. O sea, si llegó a la casa ministerial que a mí me toca dirigir, pues yo debo saber que ese hombre que está dedicado, que está ordenado, no estamos hablando de un hombre cualquiera, no estamos hablando de un ministro cualquiera, no estamos hablando de una ministra cualquiera, estamos hablando de un hombre ordenado, de un hombre llamado, que tiene un ministerio, que lo está poniendo al servicio del reino. A ese hombre, yo allá en nuestro ministerio le hacemos una cena antes de salir para su destino. Lo honramos con su ofrenda correspondiente, de acuerdo a la distancia,
Porque si es un hombre que viene de distancia, pues yo no puedo darle una ofrenda que la gaste en el camino. Porque ¿qué va a comer mañana? Entonces, y no le va a sobrar para... No, pero ¿qué va a comer mañana si ese ministro se desgastó 2 horas o 3 predicando y ministrando y quizás tiene hijos, familia y compromiso? Wow, o sea, usted considera todo eso. Debemos considerarlo como ministro porque si no lo consideramos así, estamos siendo entonces injusto o ignorante, sea una injusticia por ignorancia o una injusticia porque el espíritu de iniquidad está operando en nosotros, pensando egocéntricamente en nosotros mismos. Wow, espíritu de iniquidad, tremendo. Vamos a ver casos específicos acá, o sea, lo vamos a tomar de ejemplo Barranquilla, donde hay ambas cosas, los malos ministros y los buenos ministros. Pero, y vamos a hablar directamente claro y preciso. Ahora, estamos hablando de la honra. La honra a los ministros. O sea que, inclusive, el mundo secular, que no tiene nada que ver, pueden ser hasta ateos, ¿saben qué hacen? Que ellos honran y dan dinero al invitado, se invitan a un artista, le dan su buen dinero, se invitan a un conferencista, le dan su buen dinero, cobran la entrada, estamos hablando de lo secular, cobran la entrada, todo el mundo lo paga, están contentos y fluye ese mover de dinero en el mundo inclusive ateo, ese mover de dinero crea una prosperidad financiera. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de prosperidad financiera. Una prosperidad financiera. Pero ¿qué sucede? Que en el mundo cristiano evangélico la mitad andan en miseria y unos pocos en prosperidad porque tienen una mente como miserable, es lo que yo le llamo así, o tacaño, duro, etcétera, pero desde el punto de vista de su experiencia, que usted me abunda y me aclara ese asunto. Es muy importante el tema de lo que estamos tratando y lo que usted planteó. Un coach hace una reunión para potencializar a una empresa, empresario, y ellos pagan por eso, y pagan al coach bien. Vamos a poner que nosotros somos los enviados, los coaches de Dios para alimentar el pueblo. Bien. Dios nos mueve a nosotros a diferentes partes del mundo y no solamente vamos a hablar de Barranquilla, vamos a hablar de otros países, República Dominicana, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de en cualquier país donde esté la iglesia del Señor. Nosotros somos los enviados para reforzar y alimentar el pueblo, porque todo don que Dios dio es para la perfección de los santos. Amén. Ahora, los administradores del reino de Dios, los que invitan a ese pastor, los que invitan a ese ministro, a ese evangelista, pues deben saber que tiene que haber una logística de sostenibilidad para ese ministro. Bien. Deben operar en la honra de vida. Pues imagínese usted, que usted me invite a su congregación 40 kilómetros fuera donde yo estoy alojado. Una distancia considerable con un gasto considerable. Vamos a ser bien puntual y específico. A usted le pasó ese caso, lo invitaron y gastó 160,000 pesos colombianos en el transporte de ida y vuelta. De ida y vuelta solamente. ¿Y cuánto le dieron de ofrenda? 50,000 pesos colombianos. O sea que gastó 160 en llegar allá, en complacerlo y todo lo demás, y lo que le dieron fue algo miserable. A cumplir con el deber que nos corresponde a nosotros, porque no lo hacemos para que se nos pague, pero la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Eso lo tenemos claro. Que el obrero es digno de su salario y que la casa que lo inviten a usted, que le pongan y que le den, porque hay una orden de atender a ese ministro. Pero lo dice aquí, pastor, lo dice aquí, mírenlo ahí. Dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se devolverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que le den, porque el obrero es digno de su salario. Hasta ahí estamos clarísimos. Pero está hablando de los enviados. Él está enviando los 70 aquí. Sí. Aquí está enviando los 70. Y dice que él fue, dice,
Si yo te envío donde hay un hijo de paz, ese hijo de paz que me recibe a mí como enviado, pues debe sustentar ese hombre. Sí. No estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando del hombre ordenado, del hombre que está alineado a una visión, del hombre que va recomendado, que tiene su carta apostólica, de un ministro ordenado. Y además también, aparte de eso, Dios, el Señor habla claramente que Dios ama al dador alegre, pero se menciona de que Dios ama al dador alegre no como una manipulación para sacarle el dinero a la gente, sino para concientizar una realidad espiritual. Si los inconversos y hasta los ateos tienen ese principio, caramba, ¿cómo es que la iglesia no lo tiene? Hay un punto muy importante, que vamos a hacer una alegoría, vamos a hacer una comparación con lo que le pasó a Eliseo. Dice que los hombres estaban en queja. Los hombres estaban en queja porque tenían un gobierno malo. Al tener un gobierno malo y la cabeza estaba lucrándose ella, pero los hombres de la ciudad estaban débiles y atormentados. Y aquí cuando me encontré con esta cita en Segunda de Reyes 2:19, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada la ciudad es bueno, la gente buena. La gente buena, la gente da, la gente colabora, y más cuando hay un predicador invitado. Porque muchas veces hasta fama le dan a uno sobremanera para que la gente se mueva. Y muchas veces utilizan la presencia hasta de uno para que la gente pueda aportar, y la gente lo hace. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí? Miren lo que sigue diciendo. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y poné en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Entonces, pero decían que entonces la tierra, la ciudad era buena, la tierra era estéril y las aguas eran malas. O sea, las aguas son las que sustentan la tierra. Y si la tierra es estéril es porque las aguas están malas, no le está dando la vitamina. Y en esta alegoría que me está haciendo, esas aguas malas, ¿a qué se refiere? Esas aguas malas se refiere que lo que están, el pueblo es bueno. Cuando dice que el lugar donde estamos es bueno porque es el reino de Dios. Y el reino de Dios habla de que Dios va a bendecir, el reino de Dios habla de que vamos a prosperar. Ajá. Pero no puede estar una parte arriba, no puede prosperar el reino cuando las aguas que están sustentando esa tierra la esterilizan. Porque cuando tú mandas a una persona en deshonra de tu congregación, tú estás esterilizando la tierra del reino. O sea, estamos hablando que las aguas amargas son ¿quiénes personas? Las personas que dirigen las iglesias, los apóstoles y ministros y pastores que están deshonrando. Miren lo que yo he visto. Hay evangelistas que no son pastores, pero por causa del maltrato de los pastores, no honrarlos, se han tenido que ir a poner una iglesia. Y sin tener llamado. No, sin tener llamado a pastorear es porque han sido abusados. Wow. Han sido abusados. Por lo menos el caso mío, ¿no? Yo siempre cuando voy, yo digo, Jehová, yo dependo de ti, no hay problema. Pero creo que no es que yo dependa de Jehová o que yo vaya a predicar por finanzas. Creo que tiene que ser una cultura del ministro a nivel mundial. El ministro tiene que saber que si viene un extranjero, tiene que calcular que ese hombre debe recuperar por lo menos la mitad del pasaje de donde viene. La mitad y los dos. Bueno, caramba, tremendo. La tierra, el lugar donde estamos es bueno. Bueno. Pero las aguas son amargas. Y la tierra es estéril. Estamos hablando vamos a hacer un paréntesis para entrevistar a una sierva del Señor, se llama Olga Salgado, que nos va a contar una historia. Estoy aquí con la hermana Olga Salgado, una mujer de Dios que la conozco personalmente y tiene buen testimonio. Hermana Olga, usted tiene como el don de servicio, porque lo he visto, nadie me ha contado, pero usted tiene también como el don de parte del Señor de coordinarle a pastores y evangelistas. Amén, amén. Sí, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, somos aquí ese canal
o ese puente que el Señor usa para que vengan otros ministerios a impartir aquí y el reino siga extendiéndose. Ahora, me llama la atención un caso específico donde lo dejaron botado en un monte prácticamente. Cuénteme detalladamente la fecha, más o menos, si se acuerda, el lugar, la hora y el detalle de lo que pasó. Bueno, coordinamos el año, no me acuerdo, coordinamos en Sitio Nuevo Magdalena. Un pastor nos abrió allá, nos extendió la invitación al apóstol Abelardo de Venezuela. Abelardo. Llevamos al siervo de Dios hasta Sitio Nuevo Magdalena, un sitio bastante retirado, como especie de es un pueblo, o sea, es como un campo, una vereda. Una vereda. Entonces llevamos al siervo hasta allá, hasta o sea, Sitio Nuevo es Magdalena. complicado llegar allá. Sí, es complicado. Nos fuimos en bus. En autobús. Hicimos la travesía en autobús, después hay que coger como especie de unos carricoches A otro carricoche. para entrar al pueblo. Entran al pueblo. Sí, entramos a ese pueblo, el apóstol terminó de predicar aproximadamente, lo pasaron como a las 8:30 de la noche. A las 8:30 le dieron la participación. Sí, la palabra. El siervo expuso la palabra, terminamos aproximadamente, porque como hubo un mover de parte del Señor, la gente estaba hambrienta o sedienta de la palabra, hubo un mover y terminamos aproximadamente como a las 11 de ministrar ahí en ese lugar. O sea, estamos hablando de que algo que se supone que durara 40 minutos, se extendió porque hubo un mover del Espíritu Santo. Sí. Y la gente no se quería ir. No se quería O sea, la ir. gente no se quería ir. No es que el predicador extendió. No, la gente no quería irse, la gente quería que le oraran, que es algo que vemos que sucede, porque en estos días nos aconteció cuando fuimos con el siervo, con el apóstol Vicente a ministrar en una parte, que la gente quería que ya se había terminado, ya había... Tenían hambre de la Pero palabra. tenían hambre de que los ministraran, de que los oraran, entonces... Pero continúame en ese punto de ese día. Amén, amén. Terminaron a las 11 de la terminamos a esa hora, le dijimos a una encargada, porque hay muchos ministros aquí que tienen esa falla o esa falencia de que cuando no están ellos, dejan a una persona encargada, pero la persona encargada no se apersona del ministro que viene entrando de otra parte para el ministerio de ellos. Simplemente la dejan encargada. Había una persona ahí encargada, una señora que era como la líder ahí, el vocero que dejaron en ese momento. La sierva, pues llegó el momento que le dijimos que tenía que darnos para el transporte, para nosotros nuevamente regresarnos para acá, para Barranquilla, porque ya era muy tarde y había que coger un vehículo para poder llegar nuevamente acá a Barranquilla, porque estábamos bastante retirados. Estaban en un monte retirado, por allá en una vereda. Bien. ¿Y qué pasó? La sierva nos comunicó que el pastor no estaba y que le dijimos, bueno, pero ella miró, dijo, él no se encuentra, pero no dejó nada para... O sea, que no dejó ofrenda, no dejó nada, ni un centavo dejó. No dejó nada. Él, como vive acá en Barranquilla, él lo que hacía era de que cuando ya llegaban los sábados o los domingos, él recogía todo lo que estaba y se lo traía para acá. O sea, se traía el dinerito. Sí, entonces él lo que hizo fue que se trajo todo lo que se había recogido en la semana, y cuando llegó el siervo a predicar o el pastor, pues no había ni un peso para los vehículos. Estamos hablando, déjenme ver si yo entendí, porque como que me perdí en esto. Un pastor llama a otro pastor, evangelista, ven y predícame a mi iglesia. Ve en este monte, tengo que tomando hasta un relevo de mulas, exagerando, ¿verdad? Amén. Llegando allá, dando traspiés, por fin llegamos. Y entonces no le importa, no deja un peso,
resuélvanse y ya. Se desentiende totalmente del caso porque lo estuvimos llamando por teléfono y no contestó nunca. Bien. No se apersoró del asunto que estaba aconteciendo con el ministro. Nos tuvimos que venir a esa hora. Menos mal que mi esposo había ido con nosotros, porque si no va con nosotros nos hubiéramos tocado, no sé, nos hubiera tocado quedarnos ahí en ese pueblo y yo no sé qué hubiese pasado con nosotros, porque él es el que le paga a unos carricoches de eso para que nos saquen del pueblo. Es más, que cuando veníamos en la travesía de la salida del pueblo había hasta una serpiente ahí en la... ¿Pero y qué eso? ¿Qué es un monte? ¿Qué? Ese es un monte. Ay, Dios mío. Entonces, ¿se atravesó una serpiente? Sí. Ay, Dios mío, Jesús. Llegaron al pueblo. Salimos del pueblo, cuando atravesamos de acá llegamos aproximadamente, pastor, vinimos llegando aquí a las 12 de la noche aquí a Barranquilla. Y entonces, y el costo de todo eso, todo carísimo, cobrándole todo. Todo nos cobraron carísimo porque cada cuadricoche de eso cobró 30.000 por la hora para sacarnos del pueblo. Y después pagamos el taxi de ahí, de aquí, de estos lados del puente ese, para venir para acá, Wow, o sea, para Barranquilla. O sea, y ya. Y prácticamente ese pastor, wow. O sea, El pastor nunca atendió la llamada, nunca se apersonó. Es más, nunca se comunicó ni para ofrecer una disculpa, ni para decir, mire... Bueno, yo quiero que esto se... ¿Se acuerda el nombre de esa iglesia? No me acuerdo el nombre de esa iglesia. Porque yo lo digo para que se avergüence, porque es que se tiene que avergonzar. Se tiene que avergonzar porque es que estamos aquí reprendiendo lo malo y exaltando lo bueno. Porque entonces, hermana Olga, honestamente, generalizando, porque hay excepciones, porque yo conozco personalmente pastores que sí honran. Amén. Por ejemplo, en Campo de la Cruz, tengo un pastor allá que se llama Víctor Peña, que sí honra, y en Swan Atlántico tengo una pastora que se llama Amalfi Peña, que sí honra a los predicadores, y aquí en Barranquilla hay algunas iglesias que sí honran, pero en su generalizando, hermana, sacando esas excepciones, las iglesias acá en Barranquilla honran a los ministros. Hábleme la verdad. Bueno, yo pienso que no los honran en el sentido de que, primero, no hay una buena atención de los ministros cuando llegan, no se apresuran de ese ministro como tiene que ser, pendiente de que el siervo coja un vehículo, en que se va a ir. O sea, cada punto de coordinación que debe de haber, no lo hay acá. Fuera de eso, la deshonra de que muchos piensan que de pronto que lo que ellos le dan, ellos en su mentalidad o en lo de ellos piensan que eso es una honra, lo que ellos dan. O sea, que lo que dan es una miseria. Vamos a lo que hablar dan, claro. porque es que cuando viene un ministro, supongamos, un ministro que viene de afuera, esa persona hizo ya una inversión en pasaje, y los pasajes para venir para acá son costosísimos en avión, y muchas veces esos ministros no alcanzan siquiera a reunir lo que ellos invirtieron en ese pasaje. O sea, no es que se esté predicando por dinero, sino estamos hablando de la honra. Entonces, yo bíblicamente, el Señor dice, Dios ama al dador alegre, ¿sabe? Y lo bendice, pero lo contrario es, ¿será que Dios aborrece a los tacaños miserables? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Y por eso es que están siempre, ¡ay, que me enfermo! Oren por mí, aquello, que lo otro, que una ruina y unas cosas. ¡Wow! Gracias, hermana Olga, porque ahora vamos a seguir con nuestro pastor Vicente. Pastor Vicente, yo vi como que usted le pasó como a Condorito, por poco se va de espalda con esa historia. ¡Ay, Dios mío! Tremendo, tremendo. Ay, Dios mío. Tremendo. Ahora, Está operando la iniquidad, la justicia, un gobierno de justicia.
administradores de justicia. Wow. Gente que tenga los altares que administren la justicia de Dios. Porque mire que es lo que dice la palabra de Dios. La ofrenda para los santos, Pablo lo entendió. Dijo, yo no voy a bajar con la mano vacía donde los apóstoles que fueron primero que yo. Y dice que mandó una iglesia, él estando lejos, a recoger la ofrenda para que cuando él llegara, no tomaran la ofrenda cuando él llegara, sino que la ofrenda ya estuviera ahí, para él ir a honrar, porque la honra es bíblica. Sí, claro, entonces estamos hablando, eso es interesante. O sea que estamos hablando, vamos a hablar clarísimo. Agárrate ahí. Si tú estás mal, agárrate ahí. Y si estás bien, agárrate también. Como quiera, agárrate. Caramba, quiere decir que aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, reúne el dinero antes de invitarlo. Miren lo que dice Pablo. O sea, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené la iglesia de Galacia. Una cultura que es bíblica. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, estamos hablando que es un principio bíblico. Repito, hasta los ateos tienen principio de prosperidad. Entonces, ¿cómo es que en la iglesia del Señor hay esa mentalidad miserable y estrecha, horrible? Pero el detalle aquí es algo importante, que si yo lo voy a invitar a usted viene de la República Dominicana, yo preparo mi iglesia, preparo la congregación y se viene un pastor, aquello vamos a ir reuniendo, y yo 2 meses antes voy reuniendo una cantidad de acuerdo a nuestras fuerzas y a nuestra economía, ¿verdad? Sin ahogar a los hermanos, y voy preparando esa ofrenda. Y así va cada iglesia preparando 1 o 2 meses antes de la llegada. No esa irresponsabilidad de decir, bueno, pues vamos a recoger la ofrenda, y esta segunda ofrenda es para el predicador, a ver cuánto le dan aquí. ¿Qué es eso? Recojo la ofrenda para mi bolsillo, mi bolsillo, aquí, mi bolsillo, vamos, déjame meterlo aquí primero, acá, chévere, y entonces la segunda ofrenda es para el predicador, para acá, denle algo a él. ¿Eso qué? Es una falta de respeto a Dios y a la iglesia. Nosotros, don Pastor Víctor, nosotros hacemos 40 días de campaña. Ay, bendito sea Dios. 40 días de campaña donde pasan predicadores, que luego le voy a mandar el testimonio de los predicadores que han pasado por allá. Bien, estamos hablando de Santo Domingo, República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. Bien. En el Ministerio Cristocéntrico Nueva Vida, Ministerio Cristocéntrico Nuevo Pacto Nueva Vida hace una campaña de 40 días todos los años, 40 días, del 1 de septiembre al 10 de octubre. Y esa campaña tiene 12 años haciéndose. Y le voy a mandar lo corto por WhatsApp a los predicadores que he invitado allá. Y cada predicador no sale de ahí con la mano vacía. Estamos hablando de que República Dominicana, ¿en qué barrio de República Dominicana? En La Palma de Herrera, calle 4, número 30. En La Palma de Herrera, en República Dominicana, está dando una lección de honra al mundo entero. Y no es que ellos prediquen por dinero, es que hay una logística gastable, es algo de conciencia, es algo de entrar a que el Espíritu de Dios ministre esas áreas en nuestra vida. No es que ellos están por paga, no. Es que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Mírenlo aquí. Está clarísimo. Y también dice, ¿o no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven en el altar, del altar participan. Está clarísimo. Quiere decir que esto es una reflexión para cambiar esa mentalidad de miseria y de ruina por una mentalidad de prosperidad espiritual primero,
espiritual. Vamos a Se que rompen estemos claros maldiciones. aquí no es cuestión de dinero, No, sacarle dinero a la gente, no. no. Esto es honra para que Dios multiplica. Si hasta los ateos y la gente que no conoce a Dios lo hace y prospera. Pero, Pastor Víctor, cuando se hacen las campañas LGBT, de cualquier tipo de género de campaña, ¿sabe quiénes son los que suplen? ¿Quiénes? Ellos mismos. Ellos hacen campaña, los empresarios LGBT comienzan a dar, porque ellos quieren que sus productos se vendan, lo que ellos están proclamando se venda, lo que ellos están protestando se venda. Entonces, dentro del mundo cristiano necesitamos entender que trasladarse un predicador de cualquier pueblo hay una logística. Que un predicador no tiene que sufrir de esa vergüenza y de ese maltrato, porque es un maltrato. O sea, cuando tú le das un ejemplo, 100,000 pesos colombianos a un predicador de República Dominicana o extranjero, ¿tú lo estás ofendiendo? Sí. Si tiene un linaje, si tiene... Porque estamos hablando de los predicadores que no salieron a aventurar, ni que a ver si que salieron en desobediencia, pero no estamos hablando de ministros ordenados. Estamos hablando de ministros ordenados con su carta de ruta bajo cobertura. Que viene con un llamado, con una misión. Una misión. ¿Le den o no le den? No, yo no tengo problemas con eso, con que me dé o no me dé. Creo que es el ministro que tiene que tener la facultad de saber honrar eso. Ya, más claro. Por lo menos yo tengo mi apóstol. Mi apóstol me da mi carta. Yo soy fundador de mi iglesia. Yo tengo una iglesia. O sea, yo soy fundador de una iglesia. Tengo un linaje. Tengo una trayectoria de vida ministerial que me ha sustentado el Señor y yo sé que Dios me sustenta. Porque no se está tratando de pedir una honra, se está tratando de romper con una maldición de deshonra que hay a los ministros. Y tenemos muchos ministros maltratados, que son avergonzados. Y no estamos hablando solamente de aquí, de Colombia. No estamos hablando porque hay muchos hombres de Dios que nos honran, como digo el pastor Víctor y como digo mi hermana Ola. Si no estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando en Chile, estamos hablando en New Jersey, estamos hablando en Estados Unidos, estamos hablando en Cuba, donde haya la iglesia del Señor, hay que romper con la maldición de la deshonra de los enviados de Dios. Eso está bien claro. O podemos nosotros decir que tú invitas a un adorador y tú le das 10 millones de pesos para que venga a cantarte en tu iglesia y a los predicadores que son los que forman el carácter de la iglesia, tú lo mandas con la mano vacía. Ay, Pero por favor. eso es como un desorden. Un desorden, No. o sea que... Y deben ser honrados también. El cantante es como decir, porque entonces eso es como si fuera un negocio de la farándula del mundo, no algo santo, sagrado de parte de Dios para la edificación de la iglesia y para salvar almas para Cristo. Pero que esto viene de lejos, mire, esto viene de aquí, del libro de Números, sostenimiento del sacerdocio y levita, sostenimiento, porque no es enriquecimiento, sostenimiento, porque ese ministro tiene una vida personal, ese ministro tiene esposa. Número 18. Sí, número 18, en el capítulo 18, dice, Jehová dijo a Aarón y a tus hijos, le dijo, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevará el pecado a todo el pueblo y comenzará a sanar el pueblo. Y al final le dice, y ustedes tendrán una porción de eso y los levitas tendrán una porción para que su familia, y que todo el que se santifique allí, que viva de eso. O sea, estamos hablando de ministro ordenado, no es algo que lo está pidiendo un hombre. Es Dios mismo que dice que debemos honrar a los ministros. Estamos hablando de la finanza celestial. Finanza celestial. De lo que se mueve. Porque estamos claros que lo espiritual, eso es no negociable, lo espiritual, pero estamos hablando de la finanza celestial. Por lo tanto, gracias, pastor Vicente Bonilla, del ministerio, repítamelo completo. Ministerio Cristocéntrico Nuevo Pacto en la Vida. Estamos ubicados en la calle 4, número 30. Ese ministerio está titulado, certificado por la ley de la República Dominicana para funcionar en cualquier parte del mundo donde se permita predicar el Evangelio y fundar una iglesia. ¿Y cuánto tiempo lleva predicando como pastor? Nosotros como pastor tenemos 9 años ya en la iglesia, porque 9 nosotros años. éramos un ministerio, somos un ministerio evangelístico misionero que
que se convirtió en iglesia. Salimos de la calle con 200 y pico de personas hacia el templo en el 2014. Bien. Estamos hablando de un ministerio que da más que recibir. No, porque allá la gente sí es pobre. La gente allá son mayormente las personas que visitan mi iglesia, son personas que llegan en calizo, desbaratados. Yo busco para honrar al ministro que invito. Es que busco, yo no es que tengo, no es que soy rico, es cuestión de una cultura de honra. Una cultura. Y allí no son gente de multimillonarios que están allí. No, yo no estoy son gente de común. No, gente que vienen desbaratados, vienen turbados por la droga, desbaratados por la droga, y son reparados allí. Y Dios está prosperando Dios está prosperando ese ministerio. Usted está entendiendo que gente que llega con los bolsillos rotos, con nada, desnudo. ¿Qué ofrenda va a haber ahí? ¿Qué va a haber? Nada. Si piensan que el pastor es que es rico y siempre están... O sea, que si lo miran así al revés, no votan ni un peso. No, ellos creen que el pastor es su padre y es el que tiene que buscar hasta la comida en la primera instancia. Pero yo lo hago con amor, porque ese es mi ministerio, eso fue lo que Dios me dio. Pero el asunto es que Dios lo ha sostenido todos estos años. Bueno, yo tengo 18 años trabajando a tiempo completo en la obra de Dios. Bueno, le damos la gloria y la honra al Señor. Dios le bendiga rica y abundantemente. Le habló, estoy aquí, ¿verdad? Mi nombre es Víctor de los Santos Alemán y del Ministerio del Evangelio para Todos. Y para mí me siento honrado de haber entrevistado ahora y compartido esta información sumamente importante para los pastores, para las iglesias, para los concilios, para la edificación de su alma y el crecimiento de la obra del Señor. Le digo, vive Cristo y a su nombre. Gloria. Amén. Gloria a todas las naciones. Amén. Este mensaje fue presentado por su iglesia Congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, donde hay un mensaje de Dios esperando por ti.